Ok, em, estamos ahora en Facebook Live a través de Zoom. Ya mismo ingresa Ricardo para que pueda estar con nosotros en la entrevista. Hasta eso les quiero presentar un poco a Ricardo. Ricardo González es un escritor, investigador, ufólogo peruano que tiene escritos más de 20 libros, increíble. Y ahora vive en Argentina con su esposa Sol, que es una cantante argentina. Él nos va a acompañar ahora justamente para conversar de muchos temas súper interesantes. Entonces, estamos con Ricardo. No te veo. Ahí está. Hola, Ricardo. ¿Sí me oyes? ¿Cómo estás hoy? Un Qué placer. bueno. A los años, qué gusto verte. Muy bien, aquí en Argentina, en Capilla del Monte, ¿En al dónde es pie del esto? Cerro Litorco, que es un lugar de bastante fama internacional por los fenómenos que se han registrado aquí, relacionados al tema OVNI. Ajá. Te envío un abrazo desde este lugar. Espero que estés muy bien en Ecuador. Gracias, pues sí. Aquí todavía sin ir al Cueva de los Tallos, pero a través de tus experiencias yo creo que es más que suficiente. Bueno, yo ya te presenté porque estaba haciendo las pruebitas con Facebook Live y ya se me fue. Entonces, para evitar esto, te presenté y hablé de tus libros. Solo me falta hablar de que pueden comunicarse contigo a través de tu página web, que es legadocosmico.com. Y bueno, sé que estás escribiendo un nuevo libro, pero antes de empezar con tu libro, estoy sudando pepas aquí, imagínate. Quiero empezar, Ricardo, primero agradeciéndote por haber aceptado la entrevista. Ahora con toda esta tecnología ya podemos hacerlo de manera diferente. Yo estaba acostumbrada a las Mm. entrevistas en vivo, pero bueno, la pandemia siempre nos ha permitido avanzar con muchas cosas de manera diferente. Y para comenzar esta charla, Ricardo, o sea, yo no voy a estar viendo lo que la gente escribe en el Facebook ni nada porque me tengo que concentrar en la entrevista, pero ya les he dicho a las personas que me resulta mucho más fácil que si tienen preguntas para ti, me Ok, escriban por el WhatsApp, que es el 593-999-217-000. 593 sí, a ver, 593-999-217-000, que ese es el WhatsApp del programa Reflexiones. Así es que, como estaba revisando tus cosas, viendo archivos del pasado, cosas del presente, una cosa que me intrigó mucho, Ricardo, y eso creo que no te había preguntado antes, pero una cosa que me intrigó de lo que pude pensar ahora es que me gustaría saber qué es lo que fue que te impactó tanto en tu adolescencia cuando tuviste tus primeros avistamientos y experiencias extraterrestres, que ha hecho que tu vida gire alrededor de este tema. Bienvenido. gracias. Sí, ciertamente me ocurrieron cosas extraordinarias en la adolescencia, e incluso antes de la adolescencia, cuando era un niño. Creo que es un patrón en muchos testigos de contacto que desde la niñez se hayan sucedido experiencias relacionadas a los no identificados. En mi caso, como digo, de niño, cuando acudía con mis padres a unos paseos campestres fuera de la ciudad de Lima. Tú sabes que en Lima habitualmente el cielo está tapado, la corriente de Humboldt en el Pacífico, las aguas frías, generan pues un particular clima en la costa peruana que genera que buena parte del cielo y durante buena parte del año esté como encapotado. Así que los limeños, cuando podemos escapar de allí, nos vamos a la sierra, íbamos a Chosica, en el caso de mi familia, y allí contemplábamos cielos pues más diáfanos, más de montaña. Y fue en esa región de Chosica, camino a la mítica Marcahuasi, que es otro lugar de contacto, donde vi luces por la noche que se movían sobre los cerros, se movían en la perpendicular de nuestro bungalow, y me llamaron bastante la atención. Para un niño eran estrellas caminantes, o si quieres, satélites, pero luego con el tiempo descubrí que lo que había visto era anómalo, porque iban en formación, rompían la formación, algunas de estas lucecitas hacían como zigzags o líneas sinuosas, aceleraban, era bastante particular.
Y fue ya en 1988, como tú citabas, en mi adolescencia, ya era un muchacho de 14 años, que tengo una nueva observación, pero esta vez mucho más contundente. Esta fue la definitiva, de un objeto a pleno día, muy luminoso, que se movía en dirección al océano. Esto lo he contado muchas veces, también contigo cuando hemos estado en Ecuador. He descrito que la prensa de Lima, ese año 88, dio cuenta de las observaciones que se estaban registrando en el Perú, una oleada de observaciones de ovnis. Allí aprendí que el término ovni no era esotérico o New Age o místico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y este avistamiento fue tan potente que empecé a recopilar información, pero no de manera, digamos, muy dedicada. Era un muchacho, estaba terminando el colegio, los hermanos maristas, eh, estaba en otro contexto. Finalmente, 5 años más tarde, ya con 19 años, es que la cosa se puso color hormiga, bien interesante lo que sucedió, no lo esperaba. Yo estaba rindiendo unos exámenes, o estaba por dar unos exámenes en el Instituto Peruano de Mercadotecnia, donde yo estudiaba mercadotecnia, allí en Lima, unos exámenes de estadística y contabilidad, y en el momento que estaba en mi habitación, había cerrado los apuntes, los cuadernos, y en ese instante escucho una voz en mi cabeza, en mi propio idioma, que me dice que no dejara de seguir buscando, que seres extraterrestres estaban entrando en contacto conmigo, que iba a vivir una preparación que me llevaría a entrar en contacto con ellos. Obviamente, ese fue el impacto final, como me preguntabas, el impacto final. Porque una cosa es suponer o deducir intelectualmente que probablemente no estamos solos en el universo, incluso hasta suponer o considerar que tal vez alguna forma de vida no humana llegó a la Tierra en algún momento de nuestra historia, y esto ya podría ser bastante controvertido, pero mucho más polémico y febril sería pensar que uno está en contacto con una entidad extraterrestre, que fue lo que me sucedió. Yo dudé, como toda persona racional, pero esta supuesta voz, una voz sin acento, neutra, masculina, según mi percepción, me pide subir a lo alto de la casa, a la terraza, que allí tendría una verificación física. Y subí acompañado a mi familia y contemplamos un objeto brillante que se colocó sobre la vivienda. Era octubre del año 93, era un objeto de un color rojo. Yo recuerdo que tenía un formato ligeramente como triangular, no un triángulo equilátero, sino con un ángulo que me recuerda como si fuese pues, un boomerang australiano. No era una cosa redonda en sí, cuando el objeto lo pude ver con mayor detenimiento. Así empezó el contacto, con testigos, con un avistamiento de verificación, y empecé ya a investigarlo con total seriedad, hasta que más tarde, y con esto termino mi amplia respuesta, al aparecer en la televisión en Perú narrando estos sucesos, me despidieron del trabajo. Yo era representante de un laboratorio internacional muy conocido, y me despidieron, me echaron Sí. por aparecer en la televisión hablando de contactos extraterrestres. Ay, no puedo creer, qué increíble. Oye, ya, entonces ahora entiendo qué fue lo que marcó la diferencia, porque yo he visto muchos objetos voladores no identificados, he visto cosas increíbles, pero a mí no me ha pasado esto como para que mi vida se trastorne y se vaya, o sea, esto del contacto, que es lo que marcó la diferencia en tu caso. Es muy entendible que ahora digas, bueno, ¿y ahora cómo es esta vaina, no? Porque tu vida ha girado alrededor de eso y has hecho unas investigaciones increíbles. Y bueno, yo tengo tantas preguntas para ti, considerando, bueno, que eres tan versado en todo el tema este. Y verás, yo hace ya muchos años asistí a un curso de Nassim Haramein, que él es un físico, digamos, vanguardista, Lo conozco personalmente, Nassim. Ah, le conocen así, chévere. Bueno, en Hemos ese, estado invitados juntos en la Expo Conscious Life en Los Ángeles. qué chévere. Bueno, en ese curso que fue de los primeros que él hizo, ese curso lo dictó él, porque era cuando él realmente empezaba a dictar esos cursos de lo que él hace. Tuve la posibilidad de entrevistarle, pero él nos enseñó muchas fotos y vitrales en iglesias antiguas de Francia y cosas por el estilo, donde en las fotos detrás de Jesús o detrás de Jesús y María Magdalena y cosas por el estilo, se veían los ovnis. Y claro, o sea, también JJ Benítez que habla de cosas así extraordinarias, ¿no es cierto?
querido ¿Qué es amigo lo, Juanjo. qué es lo que tú has podido indagar o investigar sobre esa asociación de estos vitrales, estas naves espaciales con la época de Jesús? Es un tema muy conocido en la ufología, de que este fenómeno es bastante antiguo. De hecho, está descrito, según nuestro análisis, en textos sagrados de la antigüedad. No solo me refiero a la Biblia, que es la explicación más sencilla, discutir sobre la presencia de los carros de fuego, los ángeles, si realmente eran visiones religiosas, si se trataba de arquetipos, de alegorías, símbolos, o tal vez si pudo haberse tratado de algún objeto concreto, como en su día lo creyó el ingeniero de cohetes aeroespacial de NASA, Joseph Blumrich, que escribió su libro La nave espacial de Ezequiel, en donde él analiza la visión del profeta Ezequiel, que está sentado a orillas del río Quebar y ve la gloria de Dios frente a sus ojos, ¿no? Con 4 seres semejantes a hombres, como los describe, y basándose en las descripciones del citado profeta, el científico de NASA llega a la conclusión de que había visto un objeto concreto con volumen, densidad y peso, no una visión etérica, religiosa y real. Entonces, no solo la Biblia, como decía, sino también en otros textos sagrados, podríamos hablar hasta de la India, particularmente con los Vedas, la descripción de vehículos denominados vimanas, donde los dioses iban dentro, se lanzaban proyectiles, destruían ciudades, lo que también nos indica de que este fenómeno habla de diferentes comportamientos, de las inteligencias que se encontrarían detrás de este fenómeno. Y pienso que toda esa información ha ido viajando a través del tiempo y afectó, por ejemplo, a los artistas europeos, a los pintores del Renacimiento, ¿no? Que ponían de pronto a Jesús o a María de Magdala, María Magdalena, acompañados de fenómenos celestes que son compatibles con el moderno fenómeno de los ovnis, ¿no? Hay muchas imágenes al respecto que nos hace pensar que probablemente hubo pues una influencia, una información de estos relatos viejos en los artistas del Renacimiento y también los que trabajaron en los grandes vitrales de las catedrales de Europa. Claro, pero no es que o sea, no es que se trata de que mucha gente ha interpretado y dicho que Jesús es extraterrestre, Bueno, pero, yo ah, personalmente no lo creo. Yo respeto mucho la opinión de la gente. Este es un tema muy candente, muy polémico. Sobre la persona de Jesús y de otros grandes maestros de la historia de la humanidad o referentes espirituales, se ha dicho de todo en relación al tema OVNI. Entre estas cosas, de que Jesús era un extraterrestre, cosa que yo no creo. Es más, hay personas que piensan que ni siquiera Jesús existe o que existió históricamente, que es un invento de la iglesia y tiene sus razones para suponerlo. No es mi caso. Yo estoy convencido de que Jesús existió históricamente y que no era un extraterrestre, sino como bien acuñó el término mi recordado amigo José Luis Pérez Alvela, es un terrestre extra, ¿no? Un ser humano con potencialidades increíbles, con una conexión divina, porque también habría incorporado esa fuerza maravillosa que los humanos denominamos Dios, pero que también nos ha enfrentado lamentablemente por el conflicto que hay con las religiones, que han transformado la fe a veces en una institución. ujú. Ahora, no sé si tú, o sea, en este proceso, ¿no? Digamos, has seguido teniendo contacto, no sé si telepático o de otra manera con estos seres. Bueno, a lo largo de estos años, son 27 años de contacto estable con ellos, con estos seres que tienen aspecto humano, que los hemos visto, justamente es lo que te iba a decir, que hemos tenido experiencias cara a cara con ellos, al menos en mi caso, en 8 ocasiones. Y alguna de estas oportunidades acompañado de otros testigos. Incluso hemos invitado a contactos programados donde estos seres, a través de las referidas comunicaciones mentales telepáticas, nos han dicho cuándo iban a aparecer, a través de avistamientos, de presencia física de lo que podríamos denominar sujetos o naves, lo que fuese, y este fenómeno ha ocurrido en varias ocasiones y he convidado periodistas o investigadores. Lo he hecho en 8 ocasiones también, y en esas ocasiones han participado, entre otras personas, la reconocida estudiosa Paola Harris, que es una ufóloga
y periodista de los ovnis ítalo-norteamericana, que en su día fue la asistente personal del científico norteamericano J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Yendo al grano, Paola Harris no solo contempló estos objetos a la hora exacta en Monte Shasta, norte de California, en un contacto programado con nosotros, sino que además estuvo cara a cara con uno de estos seres. Un hombre de casi 3 metros de estatura, de aspecto nórdico, que estaba vestido con un enterizo oscuro, probablemente un color azul marino. Era difícil distinguirlo bien en ese momento de la noche en el bosque de Sandflat, al pie del volcán Monte Shasta, pero obviamente su estatura, su corpulencia, su piel clara y el cabello largo, que parecía muy claro, que caía por detrás de los hombros, era perfectamente distinguible, y lo vimos con la periodista y otros testigos más que estaban allí. Éramos como más de 10 personas. Y esto remeció el mundo de la ufología, porque por primera vez una reconocida investigadora del fenómeno OVNI de habla inglesa participa de un contacto programado. Así que las experiencias se han mantenido a lo largo del tiempo hoy. Y eran, imagino que son los pleiadianos, ¿no es cierto? Los altos, rubios, de pelo largo, ¿son de las Pléyades? Es muy difícil definir todo esto porque, bueno, en la ufología y en el contactismo se ha creado como en el imaginario popular de que una apariencia corresponde a un sector, ¿no? Si son entidades de aspecto bello en nuestros conceptos de estética, altos, de tez clara, de ojos claros y cabellos largos, como si fuesen unos vikingos cósmicos, deben ser los buena onda pleiadianos, ¿no? Si son seres diferentes, según se han descrito en algunos casos de contacto, no tan amables, pero al menos esto se ha descrito y es un tema de discusión, de entidades pequeñas, de cabeza de pera invertida, de tez gris, con los ojos marcadamente oblicuos, que se les responsabiliza de los raptos o abducciones, protagonizan muchas películas de ficción, se les llaman the Greys, los grises, que probablemente vienen de ZZ Reticuli o de la Osa Mayor, basándose en otras interpretaciones. Pero eso es muy difícil. De hecho, las Pléyades es un agrupamiento arbitrario de estrellas, es una constelación, son las estrellas de la constelación del Tauro. Es como que yo viaje hipotéticamente a otros mundos y los extraterrestres hipotéticos de esos otros mundos me preguntan, ¿de dónde vienes tú? Yo les digo, vengo de la Tierra. Y van a pensar de que todos los terrestres medimos 1,73 m, tenemos el cabello negro y la piel trigueña, como yo, ¿no? Pero ellos se comunicaron, ¿ellos te dijeron de dónde eran o no? No. Claro, en el caso, hecha esta aclaración, que es importante hacerla, ¿no? Para discernir que estamos siendo visitados o hay entidades de diferentes realidades entre nosotros y que es difícil pues señalarlos en un sector concreto espacial, a menos que seamos más específicos. Dicho esto, los seres que nosotros vimos, como el caso de Paola Harris que te refería, afirman provenir de un planeta montañoso ubicado en el sistema estelar de Alpha Centauri, que se emplaza a unos 4,2 años luz de distancia de la Tierra. En ese sistema estelar que hay al menos 3 estrellas que conoce nuestra humanidad, nuestra ciencia. La más próxima a nosotros se llama Próxima Centauri, justamente por ser la más cercana. Y es lo que nos han explicado. Ahora, imagino que toda esta admiración y esta conexión con ellos, entendiendo que su capacidad de poder viajar a través del tiempo y llegar acá y tener su presencia, hace que de alguna manera nosotros le veamos como, en muchos casos, por cualquiera de lados, como una especie de hermanos mayores, de seres que deben estar mucho más avanzados, no solo tecnológicamente, sino que deben entender el universo mucho más que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ellos te han transmitido, al menos de las últimas veces, en relación a lo que está viviendo la humanidad hoy en día y lo que está viviendo el planeta, no solo la humanidad? Oh, qué pregunta. Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda. Ellos han entrado en contacto con muchas personas en el mundo, no solo con personas comunes y corrientes, como mi humilde caso. Creo que en mi caso sucedió no porque yo sea una persona especial, ni mucho menos, sencillamente porque ellos consideraron que a través de mi testimonio podía llegar a un colectivo mayor, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos podido difundir nuestra verdad, y no solo el testimonio, sino también las investigaciones que yo considero son importantes
para tener ancla, para enraizar, para entender. Yo trato de cuestionarme a mí mismo las cosas que viví, de compartir estas experiencias con otros testigos, de investigarlo. Y esto me ha llevado a cerca de 100 países, ¿no? Y a muchísimos medios de comunicación difundiendo todo esto, con la intención no de convencer a las personas de que es real, sino de que se piense en esta maravillosa posibilidad. Y también advertir que la experiencia que nosotros tuvimos, que ha sido amable, positiva, llena de esperanza en su mensaje, de que no estamos solos en el universo, que como bien dices que hay otros seres que no es que sean mejores que nosotros, sino que empezaron antes que nosotros y por eso tienen esa sabiduría, ese conocimiento, y hasta cariñosamente les podríamos llamar, aunque suene muy pomposo, hermanos mayores de las estrellas. No es el caso de todos los testigos de contacto, ¿no? Hay diferentes grupos, diferentes agendas, diferentes intenciones. Ahora bien, yendo directamente a nuestra experiencia, que como digo, ha sido positiva, sí que nos han entregado mensajes, información en su momento, relativa al mundo, y cuando me refiero al mundo hablo tanto de la humanidad como del planeta en sí mismo, ¿no? Y todo el proceso que está atravesando. Varios de estos mensajes se han cumplido, nosotros hemos publicado información en diferentes medios y hemos dado a conocer todo esto en entrevistas, en nuestros libros, y con el tiempo se ha verificado de que las afirmaciones de estos seres eran auténticas. Ahora mismo que estamos viviendo esta situación de confinamiento en muchos países, en mi país de origen, en el Perú, está sucediendo, aquí en la Argentina, mi esposa es argentina, donde vivimos también, y tengo entendido que en Ecuador también, pues está llevando a que las personas hagan muchas preguntas, ¿no? Que analicen muchas cosas sobre esta situación, en donde entran las teorías de conspiración para discutir la pandemia, discutir el coronavirus, discutir un montón de cosas, a veces rozando el pensamiento mágico, a veces rozando las ideas delirantes, pero también hay que tener el pensamiento crítico porque obviamente algo hay, solo hay que discernir. Pero la gente se olvida que detrás de todo esto, sea cual sea la circunstancia, que si quieren luego lo analizamos, hay una realidad interna en el proceso del humano frente al miedo. Y lo que nos dijeron justamente estos seres en sus mensajes es que vendrían momentos de prueba en nuestra humanidad que nos iba a poner cara a cara contra el miedo. Y que si nosotros caíamos en un miedo destructivo, que es el que lleva hacia el pánico, perderíamos de perspectiva quiénes realmente somos y qué es lo que tenemos que construir. Y que la gran prueba de la humanidad sería confiar y vencer el miedo descontrolado. Uno de estos mensajes lo recibimos en el mes de enero, hablando de que teníamos que mantenernos firmes y confiar durante un seminario que organizaron en Chile, en la Araucanía, en el sur del país austral, cuando en ese momento, pues en enero, no se hablaba de una pandemia, ni América Latina estábamos preocupados por el virus de un mercadito allí en Wuhan, en China. Pues ahora, con los acontecimientos que se han sucedido, entiendo el espíritu de ese mensaje que, como digo, recibimos en enero. Ahora, esto es muy interesante porque esto querría decir que ellos están en una dimensión de conciencia o en un estado que va más allá del tiempo. Es decir, ellos pueden ver pasado, presente, futuro, seguramente porque están en una dimensión de conciencia que pueden ver hacia dónde va o simplemente entienden cómo son las leyes físicas y ven que todo es una ley de causa-efecto y simplemente estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos hecho. No sé si es que tú les entiendes a ellos como que están realmente en una dimensión superior de existencia que permite ver a través del tiempo o lo otro que te comenté. ¿Qué crees tú que sea? Creo que es una mezcla de factores. Por un lado, como bien razonas, no solo habrían evolucionado tecnológicamente, intelectualmente, sino también psíquica, espiritualmente. Y es muy probable que su tecnología o su conciencia, o ambas cosas, como yo creo, se muevan en diferentes franjas o líneas de tiempo, en donde el concepto pasado, presente, futuro desaparece o cambia en la perspectiva. Los humanos estamos un poco más atrapados en ese concepto tridimensional, así que creo de que ellos tienen la tecnología, la experiencia, el conocimiento y el psiquismo para moverse en diferentes franjas de tiempo. Eso, por un lado, les permitiría ver cosas
que los humanos no vemos, pero también hay que tener en cuenta que si existen diferentes líneas de tiempo y posibilidades, también esas posibilidades pueden cambiar. O sea, y las realidades están continuamente como si fuese un laberinto, ¿no? Enroscándose a sí mismas, esas realidades. Ellos dicen de que ante las posibilidades, lo único verdadero es el centro. Ante las posibilidades, lo único verdadero es el centro. Y el centro es tu equilibrio, tu sanidad interior, que tiene que ver mucho con la mente, con tu espíritu, con tu balance, en donde tus diferentes manifestaciones en otros planos o dimensiones convergen en tu punto de referencia interior, en tu punto de luz. Aunque esto suene demasiado místico, es real, es ciencia, es ciencia. Y así lo enseñaban las antiguas culturas de todo el mundo y hoy, recientemente, las últimas décadas de nuestro tiempo, pues los científicos están empezando a visorar lo que ya los antiguos hablaban sobre esa realidad cósmica, espiritual, que se encuentra en nosotros mismos. En otras palabras, lo que están diciendo los extraterrestres es que no somos seres humanos que tenemos que vivir una experiencia cósmica o espiritual, sino al revés, que somos seres cósmicos, somos espíritus que momentáneamente estamos transitando por una experiencia humana. Como lo dijo Teilhard de Chardin, seguramente también, ¿no? Ahora, estoy segura que tú en tu contacto con ellos les has de haber preguntado algún momento sobre la existencia de Dios como lo ven los humanos, ¿o me equivoco? Sí, hemos hecho consultas de temas que nos intrigaban, sobre todo cuando estábamos más jóvenes. Eh, no preguntábamos sobre aspectos de ciencia, no nos interesaba, éramos adolescentes, veinteañeros. En ese momento nos interesaban asuntos sociales, espirituales, y en sus respuestas breves, pero bastante nutridas, nos transmitieron conceptos muy interesantes. Obviamente, más adelante profundizamos otros temas que están más vinculados con la ciencia, ¿no? En donde uno de los asuntos más reveladores ha sido todo el episodio de Alpha Centauri, que difundió en mis libros, la existencia de una partícula antes de la nada que se encontraría en los grandes aceleradores de hadrones, los 7 estados del agua, motores del agua para viajar a distancias realmente muy complejas en el espacio exterior que hoy nuestra tecnología no puede alcanzar y todo. Pero yendo a la pregunta sobre Dios, a ver, es un tema muy polémico, ¿no? Fíjate que hace un par de horas yo compartí en mi Facebook oficial una noticia en donde los líderes de distintas religiones se habían reunido en un evento que no tiene mayores precedentes en Jerusalén para hacer una oración por la humanidad. Más allá de mi escepticismo y mi espíritu crítico de siempre con las grandes religiones que han sido responsables de tragedias, guerras, mentiras y un largo etcétera que no hace falta que describa aquí, yo publiqué esa noticia tratando de ver algo de esperanza en esta gente, en donde podamos por fin encontrar la unidad en la diversidad. El concepto extraterrestre de Dios no está separado de los humanos, sino que se encuentra dentro de uno mismo. Incluso sin caer en la ingenuidad y sin relegar el pensamiento crítico que acabo de escribir, de que las personas que señalamos con el dedo y las acusamos, ¿no? Porque a veces metemos a todos en la misma bolsa y a veces criticamos a las personas que tienen su propia fe y creen en algo, ¿no? Los metemos a todos en la misma bolsa, de creer que en algún momento la humanidad va a dejar de pelear y que hay humanos que pueden transformarse, dejar sus miedos o dejar la oscuridad y ver el punto que nos enlaza a todos. Y ese concepto es el que nos transmitieron los seres del cosmos, de que en un momento teníamos que dejar de pelear y que esa unidad era lo que llamamos Dios. Dios es unidad, Dios es amor, es lo que une. Bueno, algunos no entendieron el espíritu de mi nota y pensaron de que yo estaba avalando al nuevo orden mundial, a los Illuminati, al Vaticano, a toda esta gente que se reúne, que han sido responsables, ciertamente, como ya dije, de muchas tragedias de la humanidad, que yo para quién trabajo, que Ricardo González seguro es parte del cabal, del Illuminati, de la oscuridad, O sea, esto demuestra que a veces nuestro espíritu crítico puede desbarrancar y ver oscuridad por todos lados y perder la esperanza.
no estoy hablando de ser ingenuos. Hay que criticar lo que hay que criticar, hay que analizar lo que hay que analizar, ya lo dije varias veces en esta entrevista, pero si perdemos la esperanza y si ponemos a todos en el mismo saco, ¿qué le va a quedar a esta humanidad? Claro. Cuando Jesús, Cristo, hablaba con sus discípulos y, y le decía a, al maestro, sus discípulos, esta persona ha pecado. O sea, ¿cuántas veces tenemos que dar una oportunidad a esta persona? ¿7 veces? Y Jesús le contestó, 70 veces 7. Hemos encontrado, rabí, maestro, a otras personas que estaban predicando en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Los callamos? Y Jesús les contesta, aparentemente, según esa información, que también podemos entrar a la controversia de que Jesús nunca dijo eso, que la Biblia está totalmente tergiversada, en lo que también, en cierta medida, es así. Pero si rescatamos ese presunto mensaje de Jesús, donde les dice, pero no se dan cuenta que quien no es contra nosotros, con nosotros está. O sea, ¿por qué están eh, callando a otras personas que están hablando de mensajes positivos? No estoy diciendo que ese sea el caso de las personas representantes de religiones que se reunieron en Jerusalén. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que no tenemos que perder el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el mensaje de estos seres es el espíritu de la unidad, de tratar de ver lo que nos une y no lo que nos separa. Claro. Es que, Descartando las sombras y las mentiras, ver qué es lo que a la humanidad le puede conectar. claro, Entonces, creo que con esta respuesta queda clara mi posición. No sí, soy ningún ingenuo, no hago vidrio, sé que hay muchas circunstancias tras bambalinas que ocurren en la humanidad, pero tampoco soy una persona pesimista ni oscura que ve todo oscuro en la humanidad. Yo creo de que se puede rescatar algo maravilloso y mi concepto de Dios no es de un hombre, una imagen, digamos, demasiado masculina, en el cielo, en un trono dorado que castiga a los malos y premia a los buenos. Al menos a mí me lo enseñaron de esa forma en la primaria los hermanos maristas en Perú. Es una barbaridad. El concepto que estos seres han transmitido, lo vuelvo a repetir, insisto en ello, no es de una entidad, que ni siquiera es un hombre o una mujer, es una fuerza es una que fuerza. no la podemos comprender los humanos, pero la podemos sentir. Y es la fuerza de la unidad, que está presente en ti, en mí, en la gente que está viendo este material, la gente que lo está escuchando en Radio Serenidad, las personas que lo van a reproducir en YouTube, no solo los humanos, sino las criaturas, en las plantas, en el universo. Todo. Eso es Dios, la unidad. Por eso, si perdemos el concepto de esperanza y el concepto de unidad, nosotros mismos caemos en la oscuridad que presuntamente estamos denunciando. Claro. Ahora es inevitable, he visto que mucha gente va a seguir en estas críticas, hagas tú algo bueno o no lo hagas bueno. Siempre va a haber gente de ambos lados, es inevitable. Ahora, no sé si tú has podido notar que la comunidad de gente que está haciendo un trabajo interior, un trabajo de despertar a su naturaleza espiritual, no religiosa, su naturaleza auténtica espiritual, es gente que se ha ido alejando de estos conceptos de Dios, de las religiones monoteístas y que simplemente empiezan por ese camino hacia esto que acabas de mencionar, a esta experiencia interna de unidad, de amor, de entendimiento y de saber que, bueno, finalmente este concepto que nosotros tan mal hemos interpretado por factores de poder, y hay que hablar, yo creo que ya a estas Correctamente. horas, Ricardo, hay que hablar las cosas como son porque ha sido una manipulación tenaz lo de las religiones monoteístas. A mí me han mandado al PAN, y ya te conté, por hablar del monoteísmo en relación al patriarcado, pero no importa porque empieza a mover la energía de la gente que está estancada con los conceptos tan viejos y tan obsoletos en este Es una momento, en este educación punto. vieja, como tú bien dices, que se ha enquistado en mucha gente. A ver, vuelvo a hacer un análisis, un espíritu crítico, ¿no? Recordando mi infancia en el Perú, que es un país conservador, creo que no muy diferente a Ecuador, somos países muy similares. Ese concepto de Dios era masculino, más allá de monoteísta, pero era muy extraño, ¿no? Muy extraño y que ha hecho mucho daño, ¿no? Ha hecho mucho Mucho. daño, en mi opinión. Ha hecho Uh -huh. mucho daño. Y decirlo y analizarlo no es ninguna polémica, en realidad. Es parte de lo que ha sucedido.
Como también hay que reconocer que un grupo de personas decepcionadas en las religiones y de las iglesias, porque obviamente Dios o la diosa o la energía, como lo queramos llamar, no vive en las iglesias, no vive en tu propia iglesia, tu templo interior, como dicen los místicos. Yo creo en eso, vive en tu propio corazón. También ha llevado a los extremos eh, de que en el movimiento New Age, no, obviamente estoy generalizando, no hay que caer en eso, yo siempre trato de separar el agua del aceite, como digo, pero también hubo miembros del movimiento New Age, del esoterismo, etcétera, que hicieron barbaridades, que se involucraron en cosas terribles, que también se metieron en conspiraciones, que fueron protagonistas de tragedias y no representaban a ningún partido político, no representaban a ninguna religión patriarcal o monoteísta, sino que eran esotéricos o contactados o miembros de grupos de meditación, que se han suicidado, han hecho suicidar a otros y han hecho barbaridades. Es un tema que está intrínseco en la condición humana. Ese es el asunto, en la condición humana. En la Entonces, ignorancia, si diría uno, yo. Es parte de la ignorancia con la que claro, venimos. en la condición humana hay muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el miedo, que se puede llevar a una situación incontrolable, si se pierde el balance, y eso está de la mano con la ignorancia que tú mencionas. Y obviamente eso hace bastante daño. Por eso yo creo de que estos temas tan extraordinarios de romper viejas estructuras, patrones o paradigmas obsoletos que más que unirnos nos han dividido, que nos hagan encontrar el Dios en sí mismo, ¿no? Que está en nuestro propio corazón, pero sin que ello nos desconecte de la realidad de los demás, porque si estás en contacto con tu Dios o tu diosa interna, eso no te debe separar de los demás y creer de que estás por encima de los demás. Al contrario, tienes que ser más servicial, desarrollar tu compasión, tu amor incondicional, amor sin condiciones. Y eso obviamente requiere un cambio de conciencia a mi modo de ver, a mi modo de ver las cosas. Así es. Pero sí, yo lo viví intensamente en mi infancia, que eso no quiere decir que no haya conocido sacerdotes católicos maravillosos, Ujú. equivocados o no, como uno lo quiere interpretar, con una fe increíble. He conocido gente del Islam increíble, que es muy lejos de lo que en Occidente nosotros pensamos sobre el Islam, personas muy devotas, espirituales, generosas, rabinos judíos completamente luminosos, ¿no? Por eso hay excepciones y no podemos poner a todos en el mismo caso. Como también muchos piensan que la gente que practica meditación, que hace mantras, que sugiere, ¿no? Lecturas espirituales, de que son unos sectarios, New Age, locos, hippies, ¿no? Gente que no tiene asidero con la realidad, y esa también es otra exageración. Yo creo que estamos en un momento, insisto, en que hay que encontrar a Dios. Y encontrar a Dios es ver lo que nos une y no lo que nos separa. Claro, esto es genial, pero bueno, tenía que hacerte esta preguntita porque como es tan... Muy importante. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ya estamos en la época que hay que despertar, o sea, la energía nos está favoreciendo el despertar. Lo que está sucediendo con la pandemia, lo que está sucediendo en el mundo, es el momento para ver las cosas como son y dejar estos fanatismos ciegos que no permiten ver a la gente las cosas como son. Obviamente, al mover el foco de conciencia en el que la gente ha estado y que cree que es la única realidad y la verdad absoluta, y empezar a mover eso, va a haber muchas reacciones, y yo entiendo eso, pero yo creo que este es el mejor momento para ya hablar sin ningún reparo, ningún miedo de las cosas como son. Tengo la oportunidad de en la próxima semana voy a entrevistar a una persona muy sumergida en la fe bahá'í que oyó el programa y me mandó información Muy hermoso. he indagado y creo que es súper interesante porque inclusive le llaman a la religión del futuro porque es una religión un poco como decir ecuménica, es una fe basada en justamente esta cuestión de igualdad. Igualdad en todo sentido, de llegar a la unión. Igual esto divide, ¿no? O sea, yo he estado en templos de la fe bahá'í, me han invitado gente maravillosa, otros lo ven como una secta, algunos dicen que el ecumenismo no es unidad, que es otra cosa. Es Imagínate. decir, si queremos entrar en la discusión, discusión va a haber. Pero yo recuerdo una enseñanza de la fe bahá'í que decía que
las religiones son diferentes páginas, interpretaciones de una realidad que los humanos hemos convenido llamar Dios. Para acercarnos a esa realidad es preferible leer el libro completo, ¿no? Leer el libro completo. Entendiendo el verdadero significado de religión, que a la gente esa palabra le asusta, y con razón, por todas las barbaridades que hemos visto en nuestra historia, que no hace falta que las describa aquí. Pero religión viene del latín religare, que Que significa significa unir. volver a unir. O Ujú. sea, volver. Dios significa unidad. Así es. De eso, no estoy hablando de lo otro. Pero lamentablemente, disculpen que sea insistente y repetitivo, ponemos todo en el mismo saco y tenemos muy poca comprensión de lectura con este mensaje, ¿no? Claro, lo que pasa es que hemos vivido estos 2000 años de el poder masculino y del poder, o sea, de unas religiones basadas en el poder, no en la unión. Y el rato que a las personas empiezan a descubrirse, a encontrarse a sí mismas, pierde el poder la iglesia. Entonces, no han querido que eso suceda. Pero bueno, vamos a pasar a otro Es tema. verdad, lamentablemente. Porque hay una cosa que me inquieta preguntarte y es sobre la Hermandad Blanca. Y si la Hermandad Blanca son seres que se iluminaron y se convirtieron en la Hermandad Blanca o si son extraterrestres, en el sentido de que Eh, vienen de otro mm, planeta, no en el sentido bueno, de... ¿Ah? aquí entramos en otro tema bastante resbaladizo, en donde se habla de una estirpe de maestros que en lugares secretos se reúnen y tratan de velar por el despertar de conciencia y de la humanidad sin intervenir directamente en nuestros asuntos. En grupos esotéricos se conoce la existencia de estos presuntos maestros con el nombre de la Logia Blanca o la Hermandad Blanca, que no tiene origen extraterrestre exactamente. Digo exactamente porque hay varias versiones. Una versión que dice de que sí, una parte de esta hermandad blanca tiene un eslabón con el universo, porque habrían llegado civilizaciones de otros mundos para establecer una base en Mongolia, en el desierto de Gobi, y fundar la mítica Shambhala. Es decir, esa sería la parte, entre comillas, extraterrestre del origen de la hermandad blanca en la Tierra, según esta interpretación contactista. Luego está la otra interpretación que menciona a civilizaciones desaparecidas, es decir, que antes, mucho antes de Sumeria, Egipto, China, de las culturas de nuestra reciente civilización, que se remontan a lo mucho hace unos 6.000 o 6.500 años atrás, que antes de todo ello existieron enormes culturas y que estas culturas se perdieron de la memoria humana. La mítica Atlántida, por citar un caso muy concreto, y que en esas extinguidas civilizaciones sumergidas existió una sociedad de maestros que previeron la caída de su civilización, que no pudieron evitar, pero sí rescataron los anales de información que ellos poseían, su cultura, y se refugiaron en el mundo subterráneo, para que el día de mañana, en un futuro, con una nueva humanidad, ellos puedan surgir a la superficie y entregar la antorcha del conocimiento. Se piensa de que algunos maestros evangelizadores como Tot el Atlante o Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, como también se le interpreta así en Grecia, sería parte de este legado de información. Y luego está la tercera interpretación de la Hermandad Blanca, que es la mística esotérica, que habla de hombres, mujeres, seres humanos que adquirieron un altísimo nivel de conciencia y que crearon estas sociedades fraternas para proteger información e iniciar a otros en el camino. Incluso hay una vertiente, un apéndice de esta interpretación humana que dice de que de esta hermandad blanca se han formado maestros ascendidos, es decir, que estas grandes mentes, supuestamente, no pasaron por la muerte convencional, sino que se transformaron y ascendieron, y que desde otro plano dimensional están guiando a los destinos de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de hermandad blanca, ¿cuál de estas hipótesis estamos mencionando? En mi opinión, yo creo que hay un trozo de verdad en cada una de estas hipótesis y se encadenan en una especie de línea de tiempo que habría empezado efectivamente con un episodio vinculado con seres que llegaron a las estrellas, pero que no dice de que toda esta actividad
de la Hermandad Blanca es totalmente extraterrestre. Obviamente esto es un delirio para un investigador ortodoxo de estos temas, porque es incomprobable. Lo único que pueden rastrear es tradiciones antiguas de la India que hablaban de maestros que vivían en las montañas con nieves perpetuas, que transmitían información a los iniciados, o de pronto en la teosofía, cuando a fines del siglo XIX se publicaron sendos libros hablando de los inspiradores de esos conocimientos. Y luego está la otra interpretación, que es un poco oscura, que dice de que esto de Hermandad Blanca no tiene nada, que en realidad es una conspiración en contra de la humanidad, y lo que está detrás de todo ello son seres oscuros, arcontes, bajos astrales, entidades demoníacas, deportados, ángeles caídos, que están engañando a la humanidad. Yo creo que es una interpretación exagerada. Hay de todo en el universo, no lo niego, y hay de todo en el planeta. Pero insisto con lo que dije minutos atrás, poner todo en el mismo saco a nosotros nos hace arcontes, a nosotros nos hace idiotas, disculpando la expresión, en esta interpretación. Hay seres de luz, hay maestros que definitivamente están actuando, inspirando a varias personas en la humanidad, y también está la otra influencia. Ya queda en cada uno discernir y encontrar el balance en medio de esa pugna. Así es, ojalá, o sea, yo creo que el ser humano interpreta las cosas de acuerdo a su conveniencia, desde donde está su nivel de conciencia, y eso va a traer siempre polémicas en todo, lastimosamente, pero también creo que en la medida que las personas van despertando a la compasión, al amor, a darse cuenta que eso es lo que necesitamos sembrar y estimular, vamos a poder llegar a eso que tú dices con esperanza, este equilibrio que algún rato la Yo humanidad. creo mucho, hablando de la India y todo esto, en el camino del medio, intentar el camino del medio. Sí, los budistas Eh, en eso son increíbles. El Totalmente. taoísmo, De el hecho, budismo. Siddhartha Gautama, hay una historia muy interesante, no se sabe si ocurrió o no, pero es un ejemplo maravilloso, que él fue a buscar a su maestro, Siddhartha, el Buda. Y en medio de su peregrinaje por el norte de la India, encuentra a un músico que estaba tocando su sitar, una melodía hermosa. Y se quedó allí extasiado, Buda, escuchando la música que emanaba de la sitar, Ya y le es. pregunta al músico, ¿cómo logras que suene tan bien? Y él le dice, además de la ejecución, es muy importante que las cuerdas estén afinadas para que escuchen la melodía como corresponde, pero con un pequeño detalle. No tienen que estar muy flojas las cuerdas, porque de lo contrario el sonido no será el correcto si las cuerdas están muy flojas. Pero tampoco las cuerdas deben estar muy tensas, porque se pueden romper, ¿no? Le dio a entender de que el camino era el equilibrio, el medio. Entonces, igual ocurre con estos temas que estamos discutiendo. Las personas que tienen una mentalidad muy escéptica, pero un escepticismo a veces exagerado, negacionista, o los que se fascinan por el mundo de las teorías de la conspiración ya con demasiada eh, intensidad, poniéndole mucha energía a ello, eh, son personas que a veces pueden entrar demasiado en ver con el cristal de la oscuridad todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Que Así. que todo está enrevesado, que todo es oscuro, que todo es tenebroso, que todos mienten, que todos me persiguen. Incluso hay rasgos psiquiátricos en todo esto, ¿no? Hubo un estudio de científicos italianos en la red de Facebook hace unos años que publicaron 4.700 noticias falsas en grupos de conspiración. Y luego, cuando las quisieron desmentir, esos grupos de conspiración no lo querían aceptar, porque habían llenado un vacío en ellos que no querían aceptar, a pesar de que se habían publicado esas noticias falsas en esa red social como un experimento sociológico, ¿no? Y está el otro extremo, las personas que son espirituales, las personas que no quieren saber nada de la oscuridad, nada de las conspiraciones, nada de lo que pasa en el mundo, solo temas que eleven su conciencia, su vibración, el tema de amarse, de amar a los demás. A veces, incluso en esas personas, aunque uno puede decir, pero no puede haber nada de malo en el amor,
siempre y cuando el amor sea equilibrado, como la citar que hablaba en el ejemplo de Buda, porque te puede llevar también a una negación de las cosas que pasan en el mundo, a aislarte de la realidad y pecar de ingenuo, Claro, ¿no? Pecar de por ingenuo. eso desarrollar la capacidad de discernimiento, que es algo que siempre hago hincapié, es fundamental. O sea, porque para ver las cosas como son, uno necesita tener discernimiento. Ahora, El Ricardo, camino del medio. el camino del medio, exactamente. Es la mejor opción, no hay nada que hacer. Hay algo que yo te quiero preguntar, porque supongo que tú has oído hablar del doctor Stephen Greer, ¿no es cierto? Sí, sí, lo conozco personalmente, ¿Lo Steven. conoces? Ya, yo hace poco vi este documental que está en Netflix que se llama Unacknowledged, que me Ujú. impresionó, me impactó, me impresionó muchísimo, eh, porque, o sea, ya, qué bestia, ya es el colmo, cómo niegan la existencia de extraterrestres, como inclusive cuando Jimmy Kimmel le pregunta al Obama, bueno, ¿y qué onda con el Área 51? Y el Obama le contesta, bueno, te tengo que decir lo que me dicen que debo decir, pero él da a entender con los gestos que hay mucho más detrás de esto, sino que no les dejan decir. Ahora, una cosa que me pareció muy interesante del documental, que me gustaría que me lo comentes si es que lo has visto, es esto de que, claro, los powers that be, los poderes Ujú. de las Men in Black, ¿no es cierto? Que han, digamos, han tratado de coger toda la tecnología extraterrestre de todo lo que han encontrado, tanto de los seres como de los artefactos voladores, para poder crear cierto tipo de expectativas o tal vez poder crear estas naves o reproducirlas para, obviamente, factores de poder, que es algo que sería tenaz, ¿no? Porque ahí sí sale con digamos, un ovni creado por la CIA para generar cierto tipo de reacciones que no tienen nada que ver con los reales y esto podría crear mucho caos y confusión en la gente. ¿Qué te pareció Ujú. ese documental? No sé si lo viste, que con la información que presentan me pareció que es impresionante, la verdad. Este hombre también Bueno, se lanza al todo por el todo. No sé cómo sigue vivo. bueno, Steven es un personaje controvertido en la ufología norteamericana. Estuvimos juntos en un congreso en Nevada con Paola Harris y otros importantes colegas, expositores, pero yo rescato personalmente el trabajo de Greer, especialmente lo que hizo en su día con el Disclosure Project, ¿no? En donde reveló testimonios importantísimos de pilotos de guerra de los Estados Unidos, obviamente la mayoría ya retirados, que dieron cuenta de la inteligencia no humana que ha operado en los avistamientos OVNI, incluso casos concretos en donde estos objetos se han colocado sobre silos de misiles y todo, y los han neutralizado, o sea, en cadena, o sea, algo que era imposible. Y esto está en distintas conferencias de prensa que han desarrollado en el National Press de Washington. Se pueden ver los vídeos en YouTube. Es cierto que hoy por hoy los avistamientos genuinos de ovnis, si bien es cierto, siguen ocurriendo, se han reducido, como que estos seres han aprendido mucho de nosotros y están siendo bastante cuidadosos en sus manifestaciones en medio de nuestra tecnología. Algo que no ocurría, por ejemplo, en décadas pasadas. En décadas pasadas. Ahora con los drones, los satélites, los teléfonos celulares que filman en altísima resolución, es como si los ovnis se estuviesen escondiendo más. Eh, en cambio, en los años 50, en los años 60, hasta los años 90, las oleadas eran más sostenidas y las experiencias eran mucho más contundentes. Esto ha llevado a pensar a los investigadores si es que ellos están monitoreando lo que nosotros hacemos, cómo los captamos, la tecnología, y hasta dónde ellos pueden mezclarse en medio de ese panorama sin infringir sus protocolos de acercamiento. Y por otro lado, hasta qué punto, en medio de esta circunstancia, se puede confundir tecnología militar con avistamientos de ovnis genuinos, ¿no? Yo considero de que no hay tecnología militar que pueda hacer lo que potencialmente pueden hacer estos seres. Definitivamente no.
Pero si estos seres están en un comportamiento en el cielo moderado, donde un objeto a distancia está sobrevolando la ciudad de Quito y se está moviendo lentamente, de pronto detienen la velocidad, aparece un segundo objeto, vuelan en formación o vuelan en línea, ¿no? Y no hacen nada más que eso, y luego se marchan y se dirigen hacia algún volcán de los hermosos que tiene el Ecuador. Un escéptico dirá, esos son satélites. Y claro, es la navaja de Ockham, hay que proceder así. La explicación más sencilla es siempre la más probable. Es decir, si yo escucho ruido de cascos en el suelo, debo pensar en caballos, no en unicornios. Ahora bien, si estas luces hacen zigzags, salen disparadas y hacen cosas increíbles en el cielo, obviamente uno dice, no, esto no es el proyecto de Google, esto no es un arma militar norteamericana, no creo que tengan esa tecnología, no es la red Starlink, ¿no? Que mucha gente se ha confundido viendo ese tren de luces pensando que era una oleada de ovnis y en realidad era un tren de satélites para colocar internet en el planeta, el proyecto de Elon Musk que todos conocemos. Entonces la gente diría, wow, ahora sí, estoy convencido. Pero realmente pensamos que estos seres todo el tiempo van a hacer un show en el cielo para que la gente diga, sí, son ellos. O sea, muchas veces se comportan como si fuese un satélite y eso obviamente es muy complicado de discernir de que son ellos o no lo son. Imagínate si de pronto estos seres deciden colocar 10 objetos o 15 objetos uno detrás de otro, sobrevolando una zona, hacerse visibles para hacer una investigación. Y están guardando el patrón de la red Starlink. Entonces la gente dirá, es Starlink. Y estos seres que hicieron visibles en nuestro plano dirán, lo hicimos. No piensan que somos nosotros. ¿Puede suceder? Hay casos en donde la red Starlink, por ejemplo, es traqueable y se ve por qué lugares va a pasar. Y se ha reportado en lugares donde no debería haber estado. Pero es imposible de saberlo. Así es que la investigación que presentó el doctor Greer toca varios temas que involucran obviamente ocultamiento de información. Los gobiernos saben de estas cosas. Creo que no nos han dicho la verdad, especialmente las grandes agencias de inteligencia, que son las que están detrás muchas veces de los presidentes democráticamente elegidos, ¿no? Sí, por eso te digo, no sé cómo así sigue vivo Steven Greer con todo lo que ha sacado, con documentos, con todo, es impresionante. Y, o sea, yo creo que, bueno, también en parte de que él todavía esté viviendo es porque en esta época ya cada vez estas cosas están más a la luz y ya es imposible poner el dedo en el sol, ¿no? Para Yo tapar. creo que en el pasado, cuando un testigo o un investigador revelaba cosas muy complejas relacionadas al fenómeno OVNI, ocurrían desapariciones extrañas, como las que se achacaron al expediente Roswell, ¿no? Algunas muertes bastante polémicas en torno al expediente Roswell. ¿Recordás a lo que me refiero? En el año 47 se había estrellado más de un objeto, en realidad, en el rancho Foster del hacendado McBrazel, en el estado de Nuevo México. Y fue un caso muy controvertido, que se conoció públicamente con intensidad recién en los años 80, en gran medida por el investigador y físico nuclear canadiense Stanton Friedman. Pero hoy por hoy eso no ocurre así, porque transformas a un investigador en un mártir, en un héroe, ¿no? En un héroe. O sea, ya lo que hacen no es silenciarlos, hacerlos desaparecer como si fuese la mafia italiana, ¿no? Sino que lo que hacen es ignorarlos o ridiculizarlos o afectar su prestigio ahora con las redes de comunicación, ¿no? Hoy las redes sociales es impresionante el poder que tienen. Yo he tenido que aprender términos como trolls, haters y ese tipo de cosas que a veces no son personas que entran a molestar, sino, o sea, hay toda una campaña, un enjambre de falsas cuentas de personas que tratan de torcer opiniones o alterar el sentido de un post de un investigador. Es increíble, ¿no? Pero bueno, Sé que suena conspiranoico, pero no lo es. No lo claro, es. No lo sí, es. Hay una serie de filtraciones de correos relacionados con las redes sociales que ponen en relieve todo ello, ¿no? Solo analizando filtraciones que han ocurrido en su día, por ejemplo, en Wikileaks. Así que esto no es ninguna locura, ¿no? Hay algunos que dicen, Dios mío, voy a salir de Facebook, ¿no? Porque
Facebook está manejado por Mark Zuckerberg y todo lo que venga de Mark Zuckerberg, ahora que han diseñado conjuntamente con Apple una aplicación para monitorear las personas que se contagian con el coronavirus, es un sistema de control. Voy a dejar Facebook y voy a pasarme a Instagram. Mark Zuckerberg es dueño de Instagram. Bueno, voy a WhatsApp. dejar las redes sociales y solo me voy a comunicar por WhatsApp. Facebook es dueño de WhatsApp. Bueno, voy a dejar WhatsApp y voy a estar solo con Telegram, que son de los rusos. Ajá, ok. Y, o sea, caemos en la ingenuidad. La única forma es que te vayas a vivir con taparrabos, con mis hermanos Shuar allí en Coangos, en el Ecuador, y que te alejes de la tecnología. O la otra es que estés dentro de este sistema, pero siendo consciente que estás allí y no estar dormido en medio de... Creo que se Claro. entiende, ¿no? Buscar el centro, como tú decías, el camino del medio, el centro, el discernimiento y no perder esta objetividad. Yo creo que cuando la gente empiece a darse cuenta que las verdades que busca solo las puede encontrar en su interior y les empiece a buscar, pues veremos el cambio de un nuevo mundo, porque todavía no está sucediendo 100% o al nivel que necesitamos de eso. Pero de hecho, cuando eso empiece a ser más fuerte y una tendencia mucho más grande en la gente que busque a través de su propia introspección las respuestas adentro, pues vamos a crear un nuevo mundo, sin lugar a dudas. Y ojalá sea, Sí, yo creo todavía en que ojalá lo fuera, podemos hacer. ¿sí? Ojalá fuera en nuestra vida, eso te digo, porque son los tiempos de cambios para la humanidad son los cambios ocurren en muchas generaciones, en grandes espacios de tiempo. Los cambios individuales pueden darse en una vida, pero los cambios sociales se dan en grandes espacios de tiempo. Entonces, llegar a ese punto de ver ese equilibrio que quisiéramos que ya se manifieste, requiere que la gente adquiera la disciplina para hacer ese trabajo interior que no muchos lo quieren hacer porque tiene un costo y el costo de verse y enfrentarse a la gente no le gusta. No sé qué opinas tú de eso. Que no hay que perder la esperanza. Ujú. Una cosa es el análisis de la realidad y otra muy distinta es perder la esperanza, dejar de confiar. Yo sigo creyendo que hay más de bueno que de malo en la humanidad. Ojalá que lo podamos ver en este cuerpo físico, pero vuelvo a lo que mencioné minutos atrás. Si empezamos a ver solo lo oscuro, si empezamos a caer en ese embudo que nos lleva a lugares que no son buenos, vamos a dejar de sembrar. Así es. Vamos a dejar. Y no estoy hablando de ingenuidad, estoy hablando de sembrar esperanza. Yo sigo creyendo, reitero, que hay más de bueno que de malo en el mundo y que lo que llamamos malo o negativo tiene más publicidad, Sí. tiene mayor difusión. Por eso iluminemos la oscuridad, ¿no? Por eso Hay yo, una película que vi recientemente, eh, muy interesante, con Will Smith, eh, Soy Leyenda. La había visto hace mucho tiempo y la volví a ver, una película de acción, de ficción, en donde había una pandemia también y pasaban cosas. Y en un momento de la película, no quiero hacer mucho spoiler, si no la vieron, citan a Bob Marley, que Bob aquí, Marley tenía que, Bob Marley, el Bob cantante de Marley. reggae, Bob Marley, ¿no? Entonces él tenía que dar un concierto en Jamaica y le dispararon a él y a su gente. Entonces Bob eh, sobrevivió sobrevivió al ataque y ofreció un concierto por la reconciliación de Jamaica. Y cuando le preguntaron a Bob cómo es posible que estés aquí herido y des este concierto, y él dice, hay gente en el mundo que está haciendo todo lo posible para que el mundo esté peor y no tienen descanso. ¿Cómo nosotros vamos a tener descanso? Iluminar la oscuridad. Y Bob dio el concierto herido después de la balacera, ¿no? Increíble, Entonces, ¿no? eh, me pareció una escena muy interesante dentro de la ficción, de la acción, de la película, y yo creo en eso, creo que tenemos que iluminar la oscuridad. No sé si has visto en el YouTube el John Krasinski. Él ha creado un programa que se llama Some Good News.
las buenas noticias, porque estamos Bueno, atestados de las sí, sí, malas. sí, sí. Él se dedica a las buenas noticias y tiene una acogida impresionante. Bueno, la producción también es de primera, o sea, la producción, sin esa producción no sé si hubiera tenido tanta acogida, pero lo chévere es que él está diciendo, bueno, hay buenas noticias y como él dice, como dices tú, hay la esperanza, hay fe en la humanidad, la gente es buena, hay buenas noticias, hay cosas buenas que están pasando y es la verdad. Ver lo otro, ¿no? Ver Pero lo que nos claro, no hace tiene la humanos. misma publicidad que lo malo. Ahora, mi querido Ricardo, para concluir, porque he tomado bastante de tu tiempo, Encantado. sé que estás escribiendo un libro. ¿Para cuándo lo piensas Sí. terminar y de qué se trata? Bueno, viste que los tiempos editoriales están ahora un poco estirados, producto de esta cuarentena y la circunstancia mundial que estamos enfrentando. Mi editorial, que es el Grupo Planeta España, con su sello Luciérnaga, este nuevo libro va a ser editado para el próximo año. Creo que se va a lanzar, supongo, los primeros meses del 2021. Lo que puedo adelantar del libro es que es una continuación de mis anteriores libros, Los extraterrestres del planeta Apu y El Arca. Va a estar orientado al posible escenario mundial que como humanidad enfrentaríamos de cara a ese éxodo que nuestra humanidad tendría hacia Alpha Centauri para volver a empezar de cero. Una información que ya he difundido en otras oportunidades, en medios, en conferencias, en mis libros, en donde he explicado que estos seres dicen que ante una circunstancia bastante compleja de convivencia y tragedias bueno, toda una serie de eventos que pueden ocurrir en el planeta, de una pandemia, que de hecho estamos viviendo una, exagerada o no, utilizada como un gran ensayo, en mi opinión, pero de que existe el virus, existe. No es como algunos están diciendo de que no, el virus no existe, que es un holograma, que es una mentira, los hospitales están vacíos. Vayan a Guayaquil, ¿no? Ahí a Ecuador, y díganle a los familiares, a las personas que han fallecido, Que no que el virus existe. no existe. No, murieron de neumonía, no de coronavirus. O sea, ya hay una locura con todo esto, que se está exagerando, que se está utilizando para implantar sistemas pues, de monitoreo, de control, todo eso lo podemos discutir y yo creo que es así y esa información tenemos, ¿vale? Pero justamente Stephen Hawking, el científico más importante del mundo en su día, dijo que cambios climáticos extremos en el planeta, actividad de los volcanes, que podría sobrevivir una pandemia y hasta el impacto de un cuerpo celeste y que todo eso iría afectando, iría minando nuestros hábitos, iría afectando el planeta y que tendríamos que volver a empezar viajando a Alpha Centauri. Cuando dio su conferencia de prensa el 12 de abril del año 2016, mucha gente me escribió porque un año antes, el 12 de abril de 2015, nosotros habíamos empezado a difundir un contacto que habíamos vivido en el Perú que advertía sobre todo esto. Así es que mi nuevo libro es una continuación de esto que ya hemos difundido, analizando los escenarios que, según los extraterrestres y según los científicos que nos advirtieron, tendríamos que enfrentar. Y de Wow, hecho, uno de ellos nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? increíble. Bueno, habrá que esperar este libro y tu investigación con todo y la información que recibas y todas las cosas, pero bueno, primero quiero agradecerte por el tiempo. Siempre quedan muchas cosas por hablar, pero vamos a darnos Hablamos un montón, muy, muy tiempo. bien. Bueno Y verte hoy, te recuerdo con igualmente. mucho cariño. Igualmente, Ricardo, muy chévere. Bueno, ustedes acuérdense que pueden contactarse con Ricardo a través de su página web, que es legadocosmico.com. Lo siguen en Facebook. También tienes Instagram, ¿no es cierto? Sí, tengo las tres cuentas de la conspiración. A ver, Es una broma, ¿no? Facebook, no soy amigo de las redes sociales, pero abrí Facebook para comunicarme con la gente. Y YouTube, donde colocamos material de algunas entrevistas que me han realizado, algunas conferencias, y abrimos recientemente Instagram, hace cuestión de 2 o 3 meses. ya. Me encuentran como Ricardo González o el nombre de mi sitio web que es legadocosmico.com, legadocosmico.com. Ahí en Chévere. Instagram me pueden. Qué chévere. Bueno, increíble. Bueno, yo te sigo ahorita en Facebook, ya tengo el acceso a tu web y ahora no sé si ya te sigo en Instagram. Yo también en Instagram no manejo mucho, pero ya le vamos a entrar.
Ricardo, ha sido increíble. Los que tenemos más de 40 nos cuesta, ¿no? Qué bestia, la verdad. En algunas cosas sí, sí cuesta, pero bueno, ahí estamos, imagínate. Pero bueno, te deseo lo mejor, te agradezco infinitamente el tiempo que me has dado para la gente que nos sigue en Facebook y la que nos va a seguir ahora en el canal de YouTube, porque ahorita mismo le subo al canal de YouTube, yo te voy a mandar los links. Te Y agradezco mucho por la entrevista hoy. chévere, y cualquier cosa, pues estaremos en contacto. Gracias y a toda la gente que nos ha visto o nos ha escuchado, recuerden, iluminar la oscuridad. Seamos positivos y no perdamos la esperanza. Qué maravilla. Un abrazo enorme a ti, a Sol, y nos estaremos en contacto. Besito. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.